Hola hermano, Dios les bendiga, espero que se encuentre bien. Les saludo a cada uno y que Dios nos pueda ayudar en esta hora para poder escudriñar de su palabra, para poder aprender, para poder eh, aplicar de esta palabra, este conocimiento que adquirimos a través de la Biblia, que lo podamos aplicar y poner en práctica. Sé que ya hemos visto varias semanas muchas preguntas. Sé que hemos respondido a distintas áreas dentro de la iglesia o dentro de lo que encontramos en la Biblia. Y sé que hay muchas otras preguntas, que hay muchas preguntas que quizás usted pueda tener, que yo pueda tener, que quizás nos gustaría que respondiéramos. Pero vamos a ir de a poco, vamos a ir de a una. Y la pregunta del día de hoy es: ¿por qué necesitamos confesar nuestros pecados si ya Dios nos ha perdonado? ¿Por qué necesitamos confesar nuestros pecados si Dios ya nos ha perdonado? El día de hoy vamos a responder a esa pregunta. Para poder entenderla mucho mejor voy a ocupar dos textos bases, uno que está en Primera de Juan y uno que está en el libro de Efesios. ¿Ya? Para poder entender mucho mejor esta pregunta debemos verla desde dos puntos de vista. Porque cuando habla del perdón de nuestros pecados, debemos entender que Dios nos ha perdonado a través de la obra y el sacrificio de Cristo. Por un lado eso, pero por otro lado, Dios nos perdona aquellas faltas, aquellos pecados que nosotros cometemos diariamente que afectan nuestra relación con Dios. Entonces vamos a ver esos dos aspectos para poder responder esta pregunta y poder saber al final de este enseñanza o video por qué es necesario confesar nuestros pecados si Dios ya nos ha perdonado. Y primeramente me gustaría leer en el libro de Primera de Juan. Vamos a leer desde el capítulo 1, desde el versículo 5 al 9. Dice así: Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Por un lado tenemos este texto, que si se da cuenta, habla de la comunión con Dios y la comunión con los hermanos. Entonces tenemos este texto por un lado, pero por otro lado vamos a leer el libro de Efesios en el capítulo 1 y vamos a leer desde el 5 al 8. Dice así: En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Entonces, con estos dos textos en mente, ya podemos comenzar a responder esta pregunta. Primeramente, en el libro de Efesios vemos que Dios entrega un perdón que tiene que ver con el tema judicial. Dios, a través de Cristo, solamente a través de Cristo, a través de su obra, a través de su sacrificio, a través de su vida perfecta, a través de todo lo que Él hizo, Él ahora nos puede perdonar y puede quitar nuestro pecado. Algo que solamente es a través de Jesucristo, es a través de Jesús, por el cual nosotros somos justificados, somos limpiados y nuestros pecados son perdonados. Nuestros pecados pasados, nuestros pecados presentes y nuestros pecados futuros son perdonados, pero solamente a través de Jesucristo. Eso es importante. Pero en este caso, en el libro de Efesios, está hablando de un perdón en cuanto a la salvación. Dios nos ha perdonado, nos ha salvado, nos ha limpiado, nos ha hecho ser aceptos delante de Él. Y lo vuelvo a decir, solamente por medio de Jesucristo, solamente por medio de
de cuán gran misericordia Dios ha tenido de nosotros y que nosotros gratuitamente podemos obtener solamente por fe, por gracia y por supuesto con un genuino arrepentimiento, ¿ya? Entonces, primeramente yo he venido a Dios, he venido a Cristo, una vez que Él se ha presentado por supuesto a mi vida, y yo me arrepiento de mis pecados, yo me arrepiento de todo lo mal que he hecho, yo me arrepiento de haber vivido tan paganamente, tan mundanamente, y desde ese momento Dios me perdona y Dios me acepta como su hijo y Dios me entrega todas esas bendiciones espirituales que están en los lugares celestiales con Cristo. Pero desde ese momento he recibido ese perdón judicial delante de Dios, que ya no soy un impío delante de Él, ya no soy una persona que merecía esa ira que está reservada para todos aquellos que se rebelan contra Dios y que no le obedecen. Es en ese momento que yo he recibido todas aquellas cosas, en ese momento. Pero ahora viene otra parte dentro de nuestra vida, dentro de nuestro proceso como cristianos, que es lo que justamente está hablando Juan en Primera de Juan, en los versículos que nosotros leímos. Nosotros ya hemos creído, ya hemos confesado nuestros pecados, nos hemos arrepentido, pero aún así seguimos pecando. Aún así somos pecadores. Aún así ofendemos a Dios. Aún así somos faltos delante de Dios. Aún así nosotros pecamos porque somos personas pecadoras. Pero voy a volver al texto de Primera de Juan, porque en estos textos nos está hablando netamente de nuestra salvación, a diferencia en el libro de Efesios, sino que acá está hablando de comunión con Dios. Lo voy a volver a leer. Dice así: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él, con Dios, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces lo que vemos en estos versículos es que Dios ya nos ha salvado, y todo lo que dijimos anteriormente ya nos ha redimido, ya nos ha rescatado. Pero aún así nosotros seguimos pecando y seguimos faltando. Y nuestra vida quizá de tener un pecado oculto, de estar faltando a Dios, de estar ofendiendo a Dios constantemente, eso afecta nuestra comunión con Dios. Déjeme poner un ejemplo para que podamos entender mucho mejor. Un padre y su hijo. ¿Qué pasa cuando un hijo desobedece a un padre y quizá lo ofende, quizá, lo trata mal o le falta el respeto? Va a haber un quiebre en su relación de padre e hijo, ¿cierto? Pero va a llegar un momento en que el hijo va a reconocer y se va a acercar a su padre. Y el padre lo va a perdonar. El padre lo va a recibir. En ningún momento el hijo dejó de ser el hijo y en ningún otro momento el padre dejó de ser el padre, sino que solamente la relación entre ellos dos se vio afectada por la conducta del hijo, ¿cierto? Pero nunca dejó de ser el hijo y nunca dejó de ser el padre. De esta misma manera es nuestra relación con Dios. Somos sus hijos, hemos sido recibidos y salvados por Él, pero nuestra vida muchas veces de pecado, nuestra vida de ofender a los demás, nuestra vida de quizá dividir a los demás, de hablar mal de los demás, de levantar falsos testimonios, de hacer el mal, de desobedecer a Dios, de estar en rebeldía, de muchas otras cosas, afectan nuestra relación con Dios. Pero
seguimos siendo sus hijos y Él sigue siendo Dios y sigue siendo nuestro Padre. Pero nuestra relación se ve afectada. ¿Hasta qué punto? Hasta que nosotros nos acercamos a Dios y le pedimos perdón y confesamos nuestros pecados. Por eso es importante que constantemente, todos los días, en todo momento, reconocer delante de Dios que somos pecadores, que pecamos contra Él y que necesitamos confesar nuestros pecados. ¿Para qué? Para poder estar en comunión con Él, para poder estar velando por nuestra condición como hombre, como pecador, y poder cuidar esa relación que tenemos con Dios y que Él quiere tener con nosotros. Mire, leamos un par de textos. Proverbios, capítulo 28. Proverbios 28, versículo 13 dice lo siguiente: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y en el libro de Salmos encontramos lo siguiente, Salmo 41, 4. Dice así, 41, 4. Dice, yo dije, Jehová, ten misericordia de mí, sana mi alma, porque contra ti he pecado. Entonces debemos considerar que cuando nosotros pecamos, cuando nosotros hacemos lo malo, cuando nosotros no obedecemos a Dios, cuando nosotros estamos haciendo lo malo, cuando andamos en camino incorrecto, cuando andamos en pecado, primeramente pecamos contra Dios, primeramente ofendemos a Dios. Y eso, hermano, nosotros lo hacemos todos los días. Cuando pecamos, quizá, cuando tratamos mal a alguien, cuando no mostramos misericordia, cuando se nos presentan quizá ocasiones donde nosotros podemos hacer el bien, pero nosotros decidimos no hacerlo, quizá por vergüenza, por temor, no sé, pero cuando tenemos la oportunidad de hacer lo bueno y no lo hacemos, también es pecado y también estamos ofendiendo y pecando contra Dios. Cuando entendemos que cuando nosotros hacemos las cosas mal, estamos pecando contra Dios y está afectando nuestra relación con Él. Por otro lado también, como decía el libro de Proverbios que leímos recién, el que confiesa sus pecados alcanzará misericordia. Y con esto respondemos la pregunta de un inicio. ¿Por qué debemos o por qué necesitamos confesar nuestros pecados si Dios ya nos ha perdonado? Necesitamos hacerlo porque si no lo hacemos, nuestra comunión, nuestra relación con Dios se va a ver afectada. Si yo no estoy confesando, si yo no estoy confesando delante de Dios lo que he hecho mal, me voy a ir enfriando, voy a ir apagando el espíritu, voy a ir contristando al espíritu, voy a seguir siendo hijo, pero voy a tener al Espíritu Santo apagado dentro de mí, voy a estar quizá apartado del redil, voy a estar quizá haciendo lo malo, mi conciencia se va a ir cauterizando. Por eso la importancia de constantemente estar confesando, estar conversando con Dios, estar alimentando esa comunión, esa relación que debemos tener con Él. Y la base para eso es confesarnos constantemente, confesarnos en todo momento. Si he hecho algo malo, como dice el libro de Juan, abogado tenemos para con el Padre. Nosotros confesamos y Jesucristo intercede por nosotros, Él nos ayuda. Tenemos toda la ayuda. Tenemos a Cristo, tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros que nos mueve a hacer lo correcto, a arrepentirnos de todo corazón, a confesar delante de Dios. Tenemos a Cristo, tenemos al Espíritu Santo, tenemos a todas aquellas cosas que Dios nos ha entregado, todas aquellas herramientas o medios que Dios nos ha dado gratuitamente para nosotros buscarlo y para nosotros poder tener comunión con Él. Nos ha dado la oración, nos ha dado el camino para poder entrar a aquel trono de la gracia gratuitamente, sin necesidad de ir al templo, sin necesidad de
de cuidarse como lo hacían los sumos sacerdotes que podían entrar y podían morir, sino que ahora nosotros en cualquier lugar, en cualquier momento, podemos entrar a la presencia de Dios y podemos derramarnos delante de Él, podemos conversar con Dios, podemos hacer todas aquellas cosas que quizá en otro momento no pudimos hacer. Pero aquella relación, aquella comunión, debemos cuidarla, debemos atesorarla, debemos trabajar sobre ella. Y la base para eso es confesar nuestros pecados, estar velando por nuestra condición y por todo lo que nosotros podemos dar a Dios. Ahora, vuelvo a repetir, el precio pagado por Cristo en la cruz fue suficiente para satisfacer la ira de Dios. Cuando Cristo estuvo en la cruz, Él dijo, consumado es, refiriéndose a que su obra ya la había acabado, ya había terminado y no hacía falta nada más. Consumado es, ya he terminado. Y cuando dijo eso, Él lo dijo en serio. Él terminó su obra. Y nuestro perdón, digámoslo de alguna manera judicial o posicional, fue obtenido en ese momento, cuando Cristo cumplió toda la ley, cuando Cristo finalizó toda su obra y cuando Cristo ascendió a los cielos. A través de su obra, nosotros alcanzamos ese verdadero perdón de pecados delante de Dios. Ahora, otro punto importante en cuanto a la confesión de pecados es que si nosotros confesamos nuestros pecados, Dios no nos va a disciplinar. Por decirlo de otra manera, aquel que no confiesa sus pecados puede ser que reciba la disciplina del Señor. Puede ser primeramente con amor, puede ser con un llamado de atención, pero puede llegar la disciplina en algún momento. Puede ser a ti, puede ser a mí, puede ser a cualquiera, pero el libro de Hebreos nos enseña de que existe una disciplina y que para ninguna persona es grato pasar por eso. Pero si no confesamos nuestros pecados, si no estoy velando por mi condición, no estoy velando por mi comunión con Dios, puede ser que Dios nos discipline. Puede ser. Ahora, debemos hacerlo. ¿Para qué? Para que Dios se pueda agradar de ti, hermano, se pueda agradar de mí, se pueda agradar de la iglesia. Que Dios quiere una iglesia limpia, Dios quiere una iglesia santa, Dios quiere una iglesia sin mancha, una iglesia sin pecado. Dios quiere hijos, Dios quiere instrumentos que Él pueda utilizar, pero quiere instrumentos limpios. Dios quiere vasos limpios, Dios quiere vasijas que estén limpias. Dios quiere que tú y yo, hermano, estemos confesando nuestras faltas, estemos confesando nuestros pecados y podamos estar atentos a aquellas cosas. Jesús, cuando nos enseñó o les enseñó a los apóstoles a orar el Padre Nuestro, estaba incluido en esa oración el confesar los pecados, el pedir perdón a Dios por nuestras faltas, por nuestros pecados, para que Él también nos pueda apartar de toda tentación, apartar de todo mal. Pero va en el confesar primeramente. Yo confieso delante de Dios que he hecho lo malo, pero también que me ayude, que me aparte, que me fortalezca. Pero debemos hacerlo. La exhortación es a hacerlo, a estar preocupado. Y quizá no solamente de mí, sino que también orar por mi hermano, orar por aquellos que necesitan. Y hermanos, siendo realistas, todos necesitamos confesarnos delante de Dios, todos necesitamos estar velando por nuestra propia condición pecaminosa, todos necesitamos estar atentos espiritualmente a nuestras propias vidas, a no dormirnos espiritualmente, a no tener ese letargo espiritual que muchas veces viene, sino que debemos estar despiertos, debemos estar velando. Y creo que es algo importante por lo cual debo orar y tú también, hermano, debes hacerlo. Y como dije, y lo vuelvo a decir,
no solamente por nosotros, sino que también por los demás. Esta es una lucha, es personal, sí, pero también toda la iglesia está en la misma carrera, toda la iglesia está luchando contra el pecado, toda la iglesia está llevando la misma batalla. Y creo que si todos oramos en esa dirección, todos oramos como iglesia, unánime, sé que Dios va a responder, sé que Dios va a fortalecer, de que Dios va a dar las fuerzas quizás al que no las tenga, Dios va a dar firmeza y resistencia a aquel que no pueda, pero es a través de la oración y a través de confesarnos delante de Dios. Entonces, vuelvo a leer la pregunta. ¿Por qué necesitamos confesar nuestros pecados si ya han sido perdonados? Necesitamos hacerlo porque una vida de pecado, una vida sin confesar nuestros pecados delante de Dios, afecta en nuestra relación con Él y afecta en nuestra comunión con Él. Y no solamente con Dios, sino que también con nuestros hermanos. Si yo llevo una vida quizá de pecado, me voy a estar enfriando y me voy a apartar de Dios, pero eso también va a provocar que yo me aleje de los hermanos, de la iglesia. Entonces, ¿qué debemos hacer? Vuelvo a decirlo, aunque suene repetitivo, ¿qué debemos hacer? Buscar el perdón delante de Dios y pedirle perdón a Dios por todas las cosas malas que hemos hecho y también, como iglesia, todos juntos, estar velando por aquellas cosas que pueden estar afectando nuestra vida espiritual o nuestra relación con Dios y nuestra relación unos con otros. Entonces, hermanos, espero en el Señor de que esta corta enseñanza pueda ser de edificación para su vida, para mi vida, que no tomemos estas palabras como la enseñanza de la semana que debo cumplir, no, que podamos tomar estos textos que hemos leído y que podamos tomarnos un momento para meditar, podamos tomarnos un par de minutos para pensar y poner nuestra vida a la luz de la palabra y preguntarnos a nosotros mismos, ¿tengo algo en mi vida que quizás no he confesado? ¿Hay algo en mi vida que está entorpeciendo nuestra relación con Dios? ¿Hay algo dentro de mí que impide que quizás me pueda acercar más a Dios o a mis hermanos? ¿O más directamente hay algún pecado en mi vida que no he confesado? Todas aquellas cosas debemos preguntarnos a nosotros mismos, y siempre lo he dicho, no pensemos en el hermano de al lado, en el hermano que quizás él debería estar escuchando esto, no. Esto es para ti, hermano, que estás escuchando, para todos aquellos que reciban este mensaje y también para el que habla primeramente. Entonces, para ir terminando, hermano, les pido oración respecto a este tema. Les pido que pueda tomarse un momento para orar, primeramente por su vida, por su comunión y su relación con Dios, pero también por la comunión de nuestros hermanos, también por la iglesia, porque quizá usted está bien, usted tiene su comunión bien con Dios, pero quizá hay hermanos que están apartados, quizá hay personas que están frías y como iglesia debemos orar, como iglesia debemos clamar por ello, como iglesia debemos pedir para que Dios pueda tocar los corazones y que pueda llamar a todos aquellos que ha de llamar. Y también orar para que Dios nos mantenga firmes, para que Dios nos ayude a poder mantener y cuidar esta comunión, esta relación, este regalo tan grande que Él nos ha entregado. Así que, hermano, el Señor le bendiga grandemente. Espero en el Señor que esta palabra pueda llegar a los corazones, pueda ser de gozo, de bendición. No es algo para quizá deprimirse o para no recibirla, sino que la podamos recibir, que podamos aprender de ella y que podamos encontrar edificación en estas palabras. Así que, hermano, me despido en el Señor, que Dios le bendiga grandemente. Mi esposa y yo le mandamos saludos a cada uno y esperando en algún momento quizá poder hablar, poder conversar. Y usted sabe que si tiene alguna pregunta la puede mandar al grupo de WhatsApp. Y si en algún momento usted quisiera que se respondiera a una pregunta en particular,
puede hacerla, puede mandarla y ahí la agregamos a la lista que tenemos. Amén, hermano. Así que les saludo a cada uno y me despido y que Dios le pueda bendecir grandemente. Adiós.